Hola y bienvenidos. A ver, hoy vamos a meternos a fondo con algo que usamos a cada segundo, pero que, si lo pensamos, casi nunca nos paramos a entender: nuestro propio cerebro. Vamos a intentar descifrar su peculiar sistema operativo para aprender por fin a trabajar con él y no a pelearnos con él. A ver, ¿quién no ha tenido esa sensación, verdad? La de estar en una batalla constante contra uno mismo. Por un lado, se quiere ser más productivo, comer mejor, no estresarse, pero por otro, hay como una fuerza interna que parece sabotear cada intento. Pues bueno, esa lucha es justo la que vamos a desentrañar hoy. Venga, vamos al lío. La clave para entender por qué tenemos estos conflictos internos es darse cuenta de algo fundamental. No tenemos un solo cerebro, es más bien una estructura evolutiva. Imaginen que es como tener tres sistemas operativos diferentes instalados uno encima del otro y cada uno va a lo suyo, con sus propias prioridades. Y aquí está la regla de oro, la directiva principal que lo gobierna absolutamente todo. Antes que la felicidad, antes que el éxito, antes que cualquier otra cosa, la única misión del cerebro es mantenernos con vida. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, todo pasa primero por este filtro. ¿Ayuda a sobrevivir? Es que esto es un proceso de cientos de millones de años. Todo empezó hace unos 500 millones de años con el software más básico, el cerebro reptiliano, que solo se preocupa de una cosa: sobrevivir. Luego tuvieron que pasar otros 250 millones de años para que apareciera el cerebro mamífero, que añadió las emociones y los lazos sociales a la ecuación. Y finalmente, en un parpadeo evolutivo, hace solo 2 millones de años, se desarrolló la capa más nueva, el cerebro humano, el que nos permite razonar y planificar a futuro. Y es aquí donde el conflicto se ve con una claridad brutal. La parte más nueva, el cerebro humano, intenta planificar la dieta de la semana que viene. Mientras tanto, el cerebro mamífero está recordando lo bien que sentó ese trozo de chocolate el otro día. Y por debajo de todo, el cerebro reptiliano, que es el auténtico jefe, solo quiere una cosa: energía, ahora, para sobrevivir. Son tres agendas completamente distintas compitiendo por el control en cada decisión. Vale, pasemos a ver cómo se manifiesta este conflicto en nuestro día a día. El problema de fondo es que nuestro hardware, nuestro cerebro, está diseñado para la sabana africana, pero lo estamos usando para navegar por el siglo XXI. Y claro, hay un desajuste. Esta cita lo clava. Para nuestro sistema de supervivencia no hay mucha diferencia entre un león de verdad y un jefe enfadado, una ficha de entrega o una discusión en redes sociales. La respuesta del cuerpo es la misma: amenaza de muerte. Lo interesante de esto es ver la diferencia, ¿no? Una cebra ve al león, corre, y si sobrevive, el estrés desaparece. Se pone a pastar. Su cerebro vive en el presente. Nosotros, en cambio, vemos a nuestro león, corremos, sobrevivimos, y luego nos pasamos días, semanas dándole vueltas. ¿Y si vuelve? ¿Y si me despiden? Nuestro cerebro humano es una máquina de viajar en el tiempo, y eso convierte un estrés útil y puntual en un problema crónico y muy dañino. Y esto nos lleva a otro punto crucial: la energía. Nuestro cerebro es un devorador de recursos, es el órgano que más consume. Y esto explica uno de sus comportamientos más básicos: su obsesión por el piloto automático. Fijaos en esta diferencia porque es una barbaridad. Una acción inconsciente, un hábito, casi no gasta energía, pero una acción consciente que requiere que nuestro cerebro humano se ponga a trabajar consume casi 10 veces más. Desde el punto de vista de la supervivencia, pensar de forma consciente es un lujo carísimo. Y la consecuencia de esa crisis energética es esta: para ahorrar combustible, el cerebro intenta automatizar todo lo que puede. Así que pasamos el 90% de nuestro día funcionando con programas que ya están instalados, con hábitos. Solo un 10% del tiempo estamos de verdad al volante, tomando decisiones de forma consciente. Y esto, claro, le da una vuelta completa a lo que entendemos por fuerza de voluntad. No es una virtud moral ni nada parecido. Es un proceso biológico: usar el carísimo cerebro consciente para frenar al súper eficiente cerebro inconsciente. Es la actividad que más energía quema. Por eso, cuando uno está cansado o estresado, la fuerza de voluntad se esfuma. No es debilidad, es ahorro de energía. Bien, ya hemos entendido el problema. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos reescribir esos programas automáticos? ¿Cómo aprende el cerebro? Pues resulta que tiene dos reglas muy claras, y no son negociables. El quid de la cuestión es este: el cerebro decide que algo merece la pena ser aprendido solo por dos razones. La primera, una emoción fuerte. Da igual si es positiva o negativa, si el impacto emocional es grande, eso se graba a fuego. Y la segunda, la repetición constante. El cerebro interpreta que si algo se repite mucho, debe ser importante, y como consume energía, lo mejor es automatizarlo cuanto antes.
Y aquí entra en juego su sesgo de supervivencia. El cerebro aprende 5 veces más rápido de una experiencia negativa que de una positiva. ¿Por qué? Pues muy simple. Para sobrevivir es mucho más importante recordar que te hizo daño que recordar que te hizo feliz. Así que una mala experiencia tiene el peso de 5 buenas. Esta idea es fundamental. Creemos que tenemos el control de lo que aprendemos, pero no es del todo así. No se aprende un idioma porque sí, porque se quiera. Se aprende si el cerebro interpreta que esa habilidad es, de alguna forma, necesaria para la supervivencia o el bienestar. El aprendizaje, al final, es una herramienta de adaptación. Sabiendo todo esto, vamos a la parte práctica. ¿Cómo se puede hackear este sistema? La clave no es luchar contra él, sino usar sus propias reglas a nuestro favor. Jugar su juego, vaya. Si hemos dicho que el cerebro es un tacaño con su energía, ¿cuál es su moneda de cambio? Solo hay una: el placer. El cerebro está dispuesto a vender su preciada energía solo a cambio de pequeñas dosis de placer, de recompensa. Esa es la única negociación posible. Y a nivel biológico, esto funciona así. Cuando se hace algo nuevo, si genera placer, se activa la llamada vía Go, una ruta en el cerebro, que dice, oye, esto mola, repítelo. Hay un 75% de posibilidades de que se vuelva a hacer. Pero si genera displacer, como el hambre de una dieta o las agujetas del gimnasio, se activa la vía No Go, que básicamente grita, ¡Pelibio, evita esto! Por eso la mayoría de los propósitos de Año Nuevo fracasan. Entonces, ¿cómo hackeamos el sistema? Con 3 pasos muy sencillos que respetan estas reglas. Primero, el objetivo tiene que ser ridículamente pequeño. Si la meta es leer más, se empieza con una sola página. Si es ir al gimnasio, se empieza solo con ponerse las zapatillas. El objetivo es sentir que se ha logrado, sentir competencia, que es placentero. Segundo, se hace la acción. Y tercero, y esto es clave, inmediatamente después se añade una recompensa. Un trocito de chocolate, 5 minutos de una serie, lo que sea. Así, el cerebro asocia la nueva acción con el placer que viene justo después. Y esto es que es vital. De verdad, las primerísimas experiencias con un hábito nuevo lo son todo. Si las primeras veces uno se siente incompetente y frustrado, el cerebro aprende que esto no merece la pena y lo descarta. Pero si las primeras veces son pequeñas victorias, el cerebro aprende que es competente. Y eso le gusta, querrá más. Así que, con este manual de usuario en la mano, la pregunta ya no es ¿por qué luchamos contra nuestro cerebro?, sino ¿cómo podemos colaborar con él? La pregunta ahora es ¿qué programa vamos a reescribir primero?